¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Estaba meditando en un pasaje que está en el libro de Hebreos, capítulo 13, y el versículo 5, en la última parte del versículo, hay una frase que consigna ahí el autor de Hebreos que dice, nunca, Dios habla, obviamente Dios es el que está hablando, dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Bueno, esto se lo dice el Señor a los creyentes, te lo dice a ti, tú eres un hijo de Dios, me lo dice a mí. La promesa del Señor de que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Qué hermosa promesa. Y esto justamente se me vino a la mente porque estaba leyendo un pequeño extracto de la vida de este hombre llamado David Livingstone, que se dice que durante una conferencia que él ofreció allí en Glasgow, en la Universidad de Glasgow, en el año 1856, David Livingstone le hizo una pregunta a la audiencia y les dijo, ¿a ustedes les gustaría saber qué es lo que me sostuvo a lo largo de tantos años alejado de mi tierra, rodeado de personas cuyo idioma pues yo no entendía y cuya actitud hacia mí siempre era una actitud incierta, muchas veces hostil? Y bueno, estas fueron las palabras que a él personalmente le ayudaron a seguir adelante en toda esa aventura que él pues tuvo allí en África. Las palabras del Señor Jesucristo que están en Mateo capítulo 28, versículo 20, donde Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces David Livingstone, apoyado en estas palabras, dice que él se arriesgó por completo y él en carne propia dijo que esta palabra, esta promesa del Señor nunca lo defraudó. Siempre Dios estuvo con él ayudando. Livingstone, la historia dice que Livingstone se pasó unos 30 años en África, que fueron interrumpidos solamente por una breve visita que él hizo a Inglaterra en el año 1856 hasta el año 1858. Él recorrió, se calcula, 46.000 kilómetros a pie. Interesante, ¿no? A pie en un continente que aún era desconocido pues para el hombre blanco. Y se cree que David Livingstone fue el primer europeo en cruzar el continente africano de costa a costa. Él trazó mapas precisos, precisamente de un territorio de más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, un área que es mayor obviamente que el territorio peruano. Él descubrió grandes cataratas como las cataratas de Victoria, que se consideran una de las más grandes del mundo, que están situadas entre las fronteras de Zambia y Zimbabue, en el corazón de África. Y los últimos años que él tuvo, David Livingstone, él sufrió pues de una enfermedad, ¿no? Sufrió de malaria. Pero aún así, estando enfermo, esto no le impidió que él pueda proseguir con sus labores de explorador y de misionero. Y en su diario él dice, estoy dispuesto a ir donde sea, siempre y cuando sea hacia adelante. Bueno, el mundo occidental no había recibido noticias de él por varios años, porque en realidad Livingstone se perdió, no se supo mucho de él y hasta se pensó que se había muerto. Pero a raíz de ello, el director de un prestigioso periódico norteamericano le encargó a Henry Morton Stanley la difícil tarea de buscar y encontrar a este desaparecido explorador en un continente desconocido y lleno de peligros. Y en el año 1871, un año y medio después de haber iniciado su búsqueda, se produce ese encuentro entre Livingstone y Stanley, que marcó la historia, obviamente. Después de la muerte de Livingstone, se sabe que Stanley, quien antes de ese encuentro con Livingstone había sido un ateo, pues se dice que él continuó con la labor de David Livingstone. Me sorprende mucho la historia de este personaje, que fue un explorador, un misionero que se aventuró a irse a África
Prácticamente él fue a abrir trocha en un lugar donde ningún europeo había llegado todavía. Él fue un pionero. Pero él iba indudablemente también llevando la palabra de Dios. Y la promesa que él tuvo, que él recogió de la palabra, fue la que lo sostuvo a él. Y acá Hebreos confirma lo mismo, cuando dice aquí el Señor, en el versículo 5 del capítulo 13 de Hebreos, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. David Livingstone pudo ver en carne propia el obrar de Dios, la mano de Dios, el poder de Dios sosteniéndolo a un lugar lleno de peligros, lleno de animales salvajes, lleno de tantas cosas y de enfermedades. Pero él se sostuvo, como diría el autor de Hebreos más atrás en el capítulo 11, se sostuvo como viendo el invisible. Tú y yo, hermano querido, estamos en este mundo, estamos también enfrentando muchas cosas, peligros, dificultades, tentaciones. Estamos en un mundo civilizado, más no significa que no deja de tener sus peligros, pero tú también tienes que sostenerte como David Livingstone, confiando en las promesas del Señor. Él dice que no te va a dejar ni te va a desamparar y tú tienes que creerle. Si tú le crees, Dios va a obrar en tu vida y te va a proteger. Creo que en un mundo donde vemos tanta inseguridad, tanto temor, tanto miedo, cuán importante es que el creyente afirme su fe y su confianza en ese Dios todopoderoso que nos dice que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Yo espero que esta palabra te anime, te aliente a seguir adelante en tu comunión con el Señor. Dios te bendiga.